Salmo 60 es el que hoy vamos a hablar y que está empatado con el 108. Es el que vamos a comentar el día de hoy. Estos salmos que han sido de bendición bien tremenda. También en TikTok estoy comentando estos salmos, pero en TikTok lo hago diario. Para si me quieres seguir, Pastor Iglesia 64 TJ ahí en TikTok. Bueno, empecemos. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. O sea, el pueblo de Israel durante el reinado de David experimentó algunas derrotas de sus enemigos y esto los hacía sentir como si Dios los hubiera desechado. O sea, Dios los había dejado que llegaran a la derrota por estar enojado con ellos y pedían que estuvieran de parte de ellos, pero muchas veces o regularmente era porque ellos tenían la culpa, ¿no? Entonces siempre hay que buscar el respaldo de Dios para que la victoria esté en nuestras manos, o sea, esté asegurada, pero eso no quiere decir que no vamos a salir de repente derrotados, no quiere decir que nunca nos va a pasar nada negativo, porque también nosotros a veces estamos viviendo de una manera contraria a la que Dios quiere. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Entonces aquí está hablando David porque Israel se sentía como cuando la tierra tiembla, o sea, y que está fracturada, como aquí en Baja California, que estamos muy familiarizados con esas fracturas, que por eso tiembla la tierra, la falla esa famosa de San Andrés. Entonces ellos decían, así está la tierra, y entonces por esas roturas titubea y pedían que la sanara, que la restaurara, porque estaban ellos con miedo. Se sentía así el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, como fracturado del ejército, fracturado del respaldo. Entonces decían, no, pues es que si estamos así vamos a temblar. Y es como si nosotros de repente dijéramos, no, pues Dios no va a estar con nosotros. ¿Se imaginan? Verso 3, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, derrotas, persecuciones, muertes. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, o sea, porque no sabían cómo hacerle, no sabían qué pasaba. Estaban realmente como un borrachito que no sabe ni para dónde va, que se va agarrando de las paredes, que está procurando no caerse, que hasta se puede dormir en la calle. Ellos así se sentían, como aturdidos, como qué está pasando, en qué la estamos regando, o sea, si estamos haciendo las cosas bien o no las estamos haciendo bien. Entonces ellos se sentían así como emborrachados, ¿no? Ya ven que la gente que se emborracha comete cada tontada. Pues ellos se sentían así como aturdidos. Entonces querían que Dios los ubicara, que Dios los pusiera en la dirección correcta, que Dios les diera el sentir. Y es algo que nosotros de repente vivimos, que en el camino de Dios no sabemos para dónde vamos, no sabemos ni quiénes somos, ni qué sigue, ni qué va a pasar, sino que todo es como un volado. Pues Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir y ojalá todo esté bien. Siempre vivimos como un volado y a veces ya no sabemos ni para dónde, como aturdidos, ¿no? Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. O sea, siempre vamos a cargar esa bandera de Dios, esa bandera del cristianismo, esa bandera de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser identificados. No es solamente, oh, hay algo poderoso, oh, hay algo en el que hay que creer, hay algo más alto. No, es la bandera de Dios, y así nosotros lo tenemos que analizar. Qué madre naturaleza ni qué nada es Dios, nuestro Señor Jesucristo, que cuando nosotros alzamos la bandera de la verdad es porque alzamos su nombre. Ese debe de ser nuestro estandarte, no querer como maquillar, porque a veces el cristiano es muy dado a querer omitir. Sí, todo es Dios, y sí, no, sí, hay que echarle ganas, y ve a tu iglesia la que sea, que tiene que no sea cristiana. No, nosotros necesitamos levantar la bandera de la verdad, que es por medio de la palabra de Dios. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. O sea, sabían que si Dios estaba ahí, y además apela a que son amados por Dios, la victoria iba a estar asegurada. Si la mano de Dios estaba con ellos, no necesitaban otra cosa, solamente el poder de Dios. Porque cuántas veces tenemos mucha inteligencia, mucha capacidad, salud, juventud, inteligencia, todo lo que quieras. Pero si no está el poder de Dios, entonces vamos a fracasar. Y Él dice, no, sálvanos con tu diestra y escucha, o sea, mis oraciones, mi súplica, mi ruego. Porque David
está pidiendo por el pueblo. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Verso 7 dice: mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. O sea, era un decreto divino que Dios estaba haciendo cuando él, que era el repartidor de la tierra y que los ejércitos estaban en sus manos. Acuérdense que Dios por medio de Josué repartió la tierra. Aquí nombra las tribus, pero obviamente está hablando de áreas geográficas, de lo que del entorno, de los linderos, de todo lo que es el pueblo. Entonces el Señor dice: yo tengo un control en todos lados. Si ves por aquí, si ves por allá, por atrás, por donde sea, yo tengo un control. Y Judá es el legislador, es decir, de ahí es de donde iba a venir el Mesías, las leyes, las reglas, la autoridad, el poder, y de ahí estaba el rey, que era David, ¿no? Que después de él ya siempre esa tribu iba a tener un linaje de reinado, porque Dios así se lo prometió. Moab, y entonces ahora habla de los otros, de los que no son sus pueblos, y vean la diferencia, ¿no? Dice, entonces Moab, vasija para lavarme. O sea, vean la diferencia. Por eso servir a Dios nunca va a ser una opción. O sea, si quieres las bendiciones, tienes que obedecer a Dios. Si quieres las maldiciones, ponte en contra de Dios. Moab se había puesto en contra de Dios. Entonces, aunque Israel se equivocaba, cometía errores, hacía muchas cosas que no tenía que hacer, pero estaba realmente del lado de Dios. Pero Moab no. Moab era una vasija, dice, para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré. Sobre Filistea, o sea, habla ahora de los enemigos para referirse a ellos, pues, o sea, es una metáfora, pues, de desprecio, porque ahí es donde se lavaban los pies, porque ahí es donde ellos dejaban, pues, la suciedad, todo lo que se quitaban de las manos, o sea, es comparada a eso. Y también Edom, o sea, es despreciada, pues, cuando dice Edom, echaré mi calzado, porque el calzado pues era lo más sucio, lo que pisa cualquier cosa. Y entonces le decía, no, o sea, el enemigo está pisado. No se trata de que ustedes tengan miedo porque ellos los derrotaron, porque ellos realmente están pisados. El problema es que ustedes no me obedecen, el problema es que ustedes no me honran. Entonces por eso el enemigo los derrota, pero el enemigo no tiene problema. O sea, el Señor está diciendo, ustedes pierden por ustedes, no por ellos, porque ellos es como una vasija donde dejo lo sucio. O sea, es como algo que yo piso con mis zapatos, ¿no? O sea, qué cosa tan fuerte. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará a Edom? O sea, nadie puede derrotar a Dios ni su pueblo si Dios está con él. Nadie puede esclavizarlo, por poderoso que sea el enemigo, cuando Dios está enfrente de su pueblo. Y es una pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer: ¿quién nos va a poder hacer esclavos? Nadie. ¿Qué enemigo nos va a derrotar? Ninguno. Como decía el apóstol Pablo, nada nos podrá separar del amor de Cristo, ¿no? Si está Él con nosotros. Entonces, ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? O sea, cuando Dios no está, no vas a poder ganar. El enemigo más pequeño te va a derrotar. Pero cuando Dios está, no va a haber fortaleza que se mantenga de pie si Dios está. Entonces, esto nos dice este salmo. La diferencia siempre la va a marcar el Señor. Si tú y yo estamos del lado de Dios, vamos a ganar. Si tú y yo estamos en contra de Dios, vamos a perder. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. O sea, por más ejércitos que tengamos, por más hombres guerreros, poderosos, hombres de esos incansables como los valientes que tenía David, si no está el socorro de Jehová con nosotros, vana es la ayuda de los hombres. Por más aliados que tengamos alrededor, no va a ser la ayuda que necesitamos, va a ser algo vacío. Y el hombre vive así. ¿Cuáles son sus armas? La economía. ¿Cuáles son sus armas? La diversión, el materialismo. Eso va a ser vano cuando Dios nos llame a cuentas. Dios tiene que estar con nosotros. Y cierro este Salmo 60 y espero que sea de motivación, de bendición para ti. Dice, en Dios haremos proezas. En Dios. O sea, haremos maravillas en Dios. En Dios haremos cosas inimaginables. En Dios haremos lo que nadie cree que podemos hacer. Es más, haremos lo que nadie cree que se podía hacer en Dios.
y Él va a pisar a nuestros enemigos. Él se va a encargar. O sea, si está Dios, victorias poderosas, hazañas asombrosas, milagros impactantes, porque Él es el que los da. Y a nuestros enemigos, Él se va a hacer cargo de ellos. Por grandes, por fuertes, por numerosos que sean, por famosos, por fieros, Él se va a hacer cargo de ellos. En Dios haremos proezas. Él se va a encargar de tus enemigos. Así que mi deseo es que Dios te bendiga. Sigue esta serie de los salmos que estamos llevando a cabo y también Segunda de Samuel que estoy comentando. Bendiciones y Dios con nosotros. Ánimo.